Ya, listo. Listo, empezamos. Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la parte de introducción a la histología. Bueno, como siempre les digo, la histología es una de las ciencias básicas que más les va a ayudar en los estudios posteriores. ¿Por qué? Porque depende de esto para que ustedes conozcan el tipo y variedad de cada tejido, la conformación de los diversos órganos y tejidos, y asimismo les va a hacer un curso que es base para el curso de patología, que lo van a llevar de aquí a algunos años. Entonces, esta clase está dividida en dos partes. La primera, que consta del estudio general de las especificaciones de algunas cosas referentes a la microscopía, la coloración y todo eso. Y una segunda parte que ya nos ahondamos en el primer tejido básico, que es el tejido epitelial. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver, entonces, la primera parte, la microscopía. ¿Sí? Aquí tenemos un microscopio en la parte izquierda y aquí cómo lo vamos a organizar en las diferentes partes. Entonces, ponga acá las partes. ¿Cuáles son? Parte 1 se divide un microscopio en dos partes. Una parte óptica y una parte de la iluminación. En la parte óptica, que es la parte 1, está conformada por tres elementos. Aquí se me fue uno. Son tres elementos. El primer elemento es este de acá que lo estoy señalando con el puntero en la parte superior izquierda, que es el ocular. Los de aquí que son los objetivos que parecen las ubres de la vaca y que están insertados en algo que lo llaman revólver, y la parte inferior que es el foco o lámpara, ¿sí? Entonces, ese es el sistema óptico. Y el otro tenemos el sistema mecánico. ¿Cuál es el sistema mecánico? Está conformada, uno, por el brazo, que es la parte por donde se sujeta el microscopio. Otro, que viene a ser la parte en donde se va a colocar la superficie o se va a colocar la lámina, portaobjetos, que viene a ser la platina. Otro, aquí tenemos estos reguladores que son el macro y micrométrico, que son reguladores para acercar o alejar esta superficie que es la platina y como para darle nitidez a lo que estemos observando por los objetivos. ¿Sí? Entonces son las dos partes. De manera general son parte óptica y la parte mecánica. ¿Sí? Estas dos partes se unen, se van a unir para formar lo que es el microscopio. ¿Sí? Hay varios tipos de microscopio. Este es el microscopio, por decirlo, óptico. Hay otro microscopio que es el electrónico, que casi no, nadie lo tiene, por decirlo, más que los grandes laboratorios para hacer sus investigaciones, como también hay otros que no requieren de electricidad, que simplemente lo utilizan con la luz solar. ¿Sí? Pero este es el que más van a observar en sus diferentes prácticas. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la primera parte, que es el ocular, y la segunda parte, que son los objetivos, y el sistema de iluminación. Estos tres conforman entonces el sistema óptico de un microscopio. El ocular se divide en dos partes. Una parte que es la parte proximal y otra que es la parte distal. En la parte proximal es justo la que va a ir en contacto, o bueno, va a ir casi directamente en contacto con nuestros ojos. Mientras que el otro es la parte que se va a insertar ¿a dónde? A esta parte de acá. A este tubo de condensación que va a unir los dos oculares. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, si es que se dan cuenta, aquí tiene una parte en la cual marca un número. Este número de acá, que en este caso es 10x, es el aumento del ocular. ¿De acuerdo? Aumento del ocular. ¿Por qué? Porque los objetivos que lo estamos viendo en la parte inferior, estos objetivos también tienen un número. Y ese número, multiplicarlo por el número del ocular, nos va a dar algo que se llama el aumento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, los objetivos, tenemos una parte distal que está conformado por un lente, pregunta de examen B, convexo. ¿Sí? Entonces, este lente de acá contiene o está dentro de la parte distal de los objetivos y los objetivos se unen en una parte que se llama el revólver, que es esto de acá, que va girando entre objetivo y objetivo. Otra cosa que debemos acordarnos, que los objetivos tienen unos aumentos que va desde el 10x, 20x, 40x, 100x, y cada uno tiene una línea, un color. De ahí que se van a acordar que el 10x, generalmente no lo digo que en todo lo sea así, es una línea amarilla.
El 40X es una línea celeste. El 20X, que aquí no está en la imagen, es una línea verde. Y el 100X tiende a ser una línea blanca. Recordar que el 100X también se llama aumento u objetivo de inmersión. ¿De acuerdo? O objetivo de inmersión cuando es 100X. ¿Y qué se utiliza para observar con el objetivo de inmersión? Se utiliza el aceite de inmersión o aceite de orceína, ¿ya? Entonces, 100X, objetivo de inmersión. Acuérdense, si nosotros multiplicamos, generalmente cuando les den para observar una lámina, les van a decir, ¿a cuánto aumento está? Ustedes lo primero que van a ver es el número de los objetivos. Está 10, está 40, está 20, está 100X. ¿De acuerdo? Pero lo correcto sería multiplicar el número del objetivo con el número del ocular, que muchas veces en sus laboratorios esto de acá, este número no está. Pero si en caso nos preguntase, por ejemplo, está el de 40 con el de 100, ¿a cuánto está de aumento? A 400X, ¿de acuerdo? ¿Mm? Pero basta que ustedes, si es que no encuentran el del ocular, lo vean con los objetivos simplemente. Ahora, ¿qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que existe entre la parte inferior del objetivo y la lámina que va a estar en esta de aquí que se llama la platina, ¿sí? Entre esa distancia que existe en la parte superior y la parte inferior, esa distancia se llama distancia focal, ¿sí? Mientras que el sistema de iluminación, que eso sí les van a preguntar, les va a decir cuál es el sistema de iluminación, cómo está conformado. Está conformado por una fuente de luz que puede ser eléctrica, puede ser un foco o puede ser un espejo que va a reflejar los rayos solares, un condensador que va a permitir ensanchar o disminuir la cantidad de luz que pase de la fuente hacia la platina, y la platina, que es el lugar en donde se va a ubicar la lámina porta objetos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, esto de aquí son las diferentes partes del sistema óptico del microscopio. ¿Ya? Ocular, objetivos y sistema de iluminación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo les dije que se calculaba el aumento? El aumento se calculaba, por lo tanto, por el aumento del objetivo más el aumento del ocular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, existen dos diferencias que deben saber: los preparados en frescos y los preparados en seco. ¿Qué quiere decir preparados? Es decir, ustedes van a tener, imagínense de esta forma, por acá, van a tener unas laminitas que son de esta forma, ¿sí? Son de vidrio muy, muy delgado. En estas laminitas, ¿qué va a ir encima? Va a ir un tejido, la parte de un tejido, de esta forma, así, supongamos este es músculo. ¿Ya? Esta lámina portaobjetos con su tejido en la parte superior puede ir cubierta, ¿por qué? Por una lámina más pequeñita que se llama lámina cubre objetos. ¿Sí? La primera es la porta objetos y la otra es la cubre objetos. Pero también puede ir una lámina porta objetos simplemente con su tejido. ¿Sí? Entonces, la primera es algo que se llama un preparado en fresco. ¿Por qué? Porque el tejido, ustedes cuando van a comprar, por ejemplo, quieren ver la carne fresca, por decirlo de alguna manera, entonces para eso tienen que conservarlo en algún lugar. Para conservarlo, ¿en qué lo conservamos? Poniendo una lámina porta objetos con una lámina de una lámina cubre objetos. Y eso se mantiene el preparado en fresco. ¿Sí? Los preparados en frescos, ¿por qué son importantes? Porque nos van a ayudar o nos van a permitir ver los tejidos con mayor nitidez, mientras que los preparados en secos son aquellos que nosotros pasa por diferentes procesos y este tejido simplemente se va a observar hacia el medio ambiente, no lo va a cubrir nada por encima, ¿sí? Y se va directamente al microscopio, ¿de acuerdo? ¿Mm? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta que tengan, alguna duda? Y si no hay dudas, si existe alguna duda, se la hacen saber a su coordinador y de ahí me la hacen saber. ¿Ya? Seguimos, la siguiente parte. Los colorantes. ¿Sí? ¿Qué son los colorantes? Por definición, un colorante es aquella sustancia que va a dar su color a un tejido. Punto. Nada más. Sustancia que da su color a un tejido. Esa sustancia o ese color que lo da a ese tejido
puede ser de múltiples clasificaciones. Por su origen puede clasificarse en naturales, aquí lo pongo la N, y los artificiales, aquí lo pongo la R. Los naturales, es decir, yo lo obtengo del medio ambiente, y los artificiales que yo lo obtuve mediante procesos químicos. Pero esto no tanto nos va a ayudar más que todo la otra clasificación, que es por su afinidad tintorea. ¿Qué se refiere? ¿Alguna vez ustedes han escuchado? Hay colorantes, que son los colorantes básicos, los colorantes ácidos y los colorantes neutros. ¿Sí? Esto de aquí sí tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque estos van a usar una coloración que juega mucho con esto de acá. Primero, lo básico es aquella coloración que generalmente, no lo estoy diciendo que también sea así de esa forma, generalmente va a colorear a los tejidos de un color azul a una coloración violeta. ¿De acuerdo? El ácido, un color rosado. ¿Sí? Y el neutro por ambos. Ambos o incluso ninguna coloración. ¿Ya? O ninguno. Ahora, de esto, ¿qué me importa que sepa más? El primero y el segundo. ¿Por qué? Porque lo básico es lo que más van a usar. No sé si ustedes han escuchado una tinción que se llama la tinción HIE. H de hematoxilina y la E de eosina. La hematoxilina y eosina es un colorante mixto, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque combina los dos, ¿sí? Estaría en esta, más o menos en esta categoría. Pero al combinar los dos, la hematoxilina es la parte básica y la eosina es la parte ácida, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos ver aquí, acá, esta coloración aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, en la parte superior tiene unos núcleos con un citoplasma, un color más oscuro, violeta, en comparación de eso de aquí que está señalado con el puntero, que es una coloración más roja. Entonces, toda la parte de aquí es una coloración básica, teñida por hematoxilina. Y lo de aquí es una tinción ácida, teñida por eosina. ¿De acuerdo? Por aquí tenemos otra parte. Aquí se dan cuenta, 100x de aumento, que lo han tomado solamente con el número que está en el objetivo. ¿Sí? Entonces, esto de acá, ¿qué son? Son glóbulos rojos. ¿Sí? Esto de aquí, bueno, la imagen no nos ayuda mucho, pero esta es una tinción de sangre. Y la tinción de sangre es un tipo de coloración que es la tinción Wright. ¿Sí? W-H-R-I-G-H-T. Tinción Wright. Esa tinción Wright es, o Giemsa también hay otra que es específicamente para sangre. ¿Sí? Y esos son tinciones ácidas. Aquí no nos ayuda mucho la imagen, pero los glóbulos tienen a ser glóbulos rojos, tienen a ser rojos a rosados, es una tinción ácida. Mientras que estas celulitas que se ven por acá, que son glóbulos blancos, tienen una coloración más oscura, es una tinción básica. ¿Sí? Entonces, por su afinidad tintorea sí tienen que acordarse, básicos, ácidos o neutros. ¿Sí? Los dos primeros de acuerdo a la coloración que vayan dando, ¿ya? Para que se acuerden de una manera más sencilla. Ahora, los procesos de fijación. ¿Qué es la fijación? La fijación es un proceso mediante el cual yo, al obtener un tejido, hago que se parezca lo más natural a cuando estaba en su parte o de donde yo lo saqué. ¿Cómo así? Si yo obtengo, por ejemplo, quiero ver músculo, ¿sí? El músculo lo obtengo ya sea de un animal o de un humano y lo voy a ver en una lámina portaobjetos, ¿sí? Al verlo en esa lámina portaobjetos, el proceso de fijación es cómo yo puedo observar este tejido de manera tan nítida que sea muy parecido a cuando estaba en el animal o en el humano. ¿Sí? Entonces, el proceso de fijación es eso. Yo obtener una muestra para que esa muestra posteriormente lo vea tan igual como estaba en su forma o estado natural. ¿Sí? Entonces, existe algo que se llama la regla de oro.
¿sí? Y eso es pregunta de examen, así del año pasado. La regla de oro de la fijación. ¿Cuál es la regla de oro de la fijación? Es que si yo paso menos tiempo entre obtener la muestra, por ejemplo, aquí que esté el humano, si yo obtengo, por ejemplo, un músculo de este humano y de ahí lo voy y lo fijo, supongamos, tengo un tejido y que me demoré una hora, ¿ya? Una hora desde que lo saqué de este humano y hasta que lo fijé. Pero por ahí también saco otra muestra del mismo tejido músculo y demoré 2 horas. ¿Sí? ¿Qué nos dice la regla de oro de la fijación? Que yo entre menos tiempo me demore para realizar la fijación de ese tejido, voy a ver con mayor nitidez o más parecido a la realidad el tejido. Entonces, aquí, ¿cuál sería el que se va a ver mejor? ¿El de una hora, el que me demore una hora o 2 horas? El que me demore una hora, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, es el proceso entre menor tiempo me demore entre fijar, para fijar el tejido, con mayor claridad o mayor nitidez voy a ver dicho tejido, ¿de acuerdo? Ahora, hay fijación natural y hay fijación química, ¿sí? La fijación natural es aquella fijación en la cual nosotros vamos a utilizar los Chicos, el profesor se le fue la señal. Un momentito, ahorita estoy tratando de ingresar otra vez.
¿Esto me escuchan? ¿Escuchan? Listo, pues continuamos, chicos. ¿Alguna pregunta que hay hasta ahora? Estoy viendo del chat. Ah, ya. Listo. ¿Algo más aparte de los tipos de fijación? Ya, listo. Repetimos, ¿ya? Entonces, ya quedó claro primero que la regla de oro de la fijación es que yo entre menor tiempo obtenga y lo fije, se va a ver con mejor claridad o mejor calidad la muestra. ¿Sí? Primero. Lo segundo, los tipos. Hay dos tipos, los naturales y los químicos. Los naturales son aquellos medios de fijación por el cual yo uso los medios del entorno, por ejemplo, el sol, el aire y el fuego, para hacer que ese tejido posteriormente observarlo. Mientras que los químicos, yo uso su mismo nombre, le dice sustancia, que mediante un proceso, yo posteriormente lo obtengo el tejido y lo puedo observar al microscopio. ¿De acuerdo? Entonces, naturales y químicos. Entonces, la fijación, ¿para qué nos sirve? Uno, nos permite ver, y aquí lo estoy mostrando, nos, nos permite ver el tejido de la manera más natural posible. ¿Sí? Lo segundo, la regla de oro. Y ya saben cuál es la regla de oro. Tercero, si yo uso, va a depender mucho del tipo de tejido que yo quiera usar. Para usar, es que el proceso de fijación es una de las mejores, es una de la calidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? De todo esto, ¿qué tiene que acordarse? Los tipos y la regla de oro, nada más, ¿sí? Se van a olvidar lo demás, ¿ya? Entonces, hasta ahí, chicos, ¿qué es la primera parte de microscopía? ¿Alguna pregunta? A ver, háganmelo saber. Porque de ahí entramos ya a la segunda parte, que es el tejido epitelial, que es en sí la esencia o el núcleo de la clase de hoy. Escríbanlo por el chat. A ver. Allá. Aquí, la primera. Entonces, la fijación va a constar. La primera es que nos va a permitir ver los tejidos de la manera más natural posible. Lo segundo, la regla de oro, que entre menor tiempo yo obtenga el tejido y lo fije, se va a ver de una mejor calidad. Tres, que el uso de medios naturales o medios químicos va a depender mucho del tejido que yo quiera observar. Y cuatro, que la fijación es la parte más importante de todo el proceso de obtención de muestra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, lo que les pueden preguntar, ¿sí? ¿Cuál es el sistema óptico del microscopio? Ya se queda claro, ocular, objetivos y sistema de iluminación, ¿sí? Lo segundo que les pueden preguntar, ¿qué es la hematoxilina eosina? ¿Cuál es su parte básica y cuál es su parte ácida? La parte básica es la hematoxilina y la eosina es su parte ácida, ¿sí? Ah, tinciones para sangre, tinción Wright y tinción Hiemsa. ¿Sí? Son dos coloraciones básicas para esto. Hay muchas más, pero son de las básicas que les pueden preguntar. ¿Preguntas, chicos? Antes de pasar a la siguiente parte.